Hablamos desde hace varias semanas ya acerca del tema de que somos complicados. Los seres humanos somos complejos. Si no me crees, pregúntale a tu esposo o a tu esposa, a tu padre, a tu madre, a tu hijo, a tu abuela si quieres. Pero la realidad es que los seres humanos somos y reaccionamos, las dos cosas, somos y reaccionamos de formas muy complejas. Y quizá una de las cosas que hace bastante evidente lo complejos que somos es que nos cuesta confiar. Por alguna razón, yo no sé si por las experiencias que hemos vivido, si alguien nos ha fallado, nos han herido, si nos han traicionado en algún momento, pero es como que dejamos de confiar y nos cuesta cada vez más confiar en alguien. De hecho, cuando atravesamos por momentos muy difíciles, nos cuesta mucho dejar el timón en manos de alguien que pueda ayudarnos a navegar las aguas de esas dificultades temporales. O a veces nos cuesta simplemente ceder el control, no queremos ceder el control porque no nos fiamos de la otra persona. Pero hoy quiero retaros a vosotros y retarme a mí mismo también. Retarnos con la idea de que aprendamos a poner nuestra confianza por encima de nuestros miedos, nuestra confianza por encima de nuestros temores. No sé si recuerdas los momentos cuando estabas en la escuela. Quizá ahora todavía estás en la escuela tú. Pero en la escuela siempre teníamos dos cosas. Teníamos exámenes y teníamos controles. Los dos tenían el mismo propósito. Estaban diseñados para mostrar aquello que habíamos aprendido y al mismo tiempo para definir si estábamos preparados para pasar al siguiente nivel. Por eso tienes exámenes finales que definen si tú estás preparado y has asimilado la materia para poder pasar al siguiente curso. Eso es lo que hacen. Yo no conozco a nadie que fuera a los exámenes o a los controles y se sintiera alegre o contento cuando esto sucedía. Pero es que ellos sabían que parte del currículo de estar estudiando era que habían exámenes y habían controles. Era parte de lo que había. Pero igualmente, mi amigo, parte del currículo, cuando nosotros decidimos seguir a Jesús, cuando nos convertimos en seguidores de Jesús, es entender de que nos convertimos en sus alumnos y ahora de Él va a pasar también unos exámenes a nosotros. Nos va a dar unas pruebas que tenemos que pasar. Ahora, un buen maestro siempre te va a examinar sobre materia que ya se ha enseñado. No sería justo si te examinara sobre cosas que no tienes por qué saber ni aprender o que no son de nivel o no tienen ni siquiera que ver con el curso que tú estás haciendo. El maestro que es bueno siempre te examinará de aquello que has aprendido. Y cuando miro la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, veo a Dios obrando y veo cómo se relaciona con sus hijos, con su pueblo, con sus seguidores. Y me doy cuenta que desde el Antiguo Testamento Dios siempre está probando, examinando la confianza que la gente pone en él, la confianza que su pueblo pone en él. Ahora, con Dios el objetivo siempre es desarrollar la fe del individuo, desarrollar la fe del seguidor. Digamos que lo que Dios está probando es si tu fe es una fe práctica, no solamente una teoría. ¿Quieres saber si tu fe va más allá que una fe declarada el domingo en una canción y durante la semana no tiene ningún efecto en nuestra vida? ¿Quieres saber si de lunes a domingo esa fe de la cual cantamos o leemos o decimos tener impacta nuestras decisiones, impacta nuestra vida? ¿Confiamos realmente en Dios? Examina a sus discípulos a ver dónde y cómo está su confianza. Acompáñenme y vamos a ver lo que dice la historia. Ahora sí, entremos en la historia. Jesús estaba enseñando a una multitud de gente y se habían quedado sin comida y tenían hambre, así que Jesús hace un milagro y alimenta a más de 5.000 personas con solamente pollo y patatas. Pollo y patatas. Y él hace lo siguiente. Dice el texto en Mateo 14, que después de alimentarlos, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran
a la barca y se adelantaran al otro lado, hablando del lago, al otro lado del lago, mientras él despedía a la multitud para que se fueran. Y después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Jesús despide a la gente y se va a la montaña. Y ahí está orando con su Padre a solas. Y dice el siguiente texto, que al anochecer, o sea, se hizo de noche, y estaba allí solo Jesús. Y la barca ya estaba bastante lejos de tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. Lo que está sucediendo en este momento es que se ha levantado una tormenta de viento. La orografía del lugar, del lago, permite que se desarrollen tormentas que azotan el mar con fuerza. El lago tiene de ancho como unos 12 kilómetros y Marcos, en su relato, nos dice que la barca estaba en medio del lago, o sea, a unos 6 kilómetros de la orilla. Y este lago tiene una profundidad aproximada en las partes más profundas de unos 40 a 50 metros, cosa que para ahogarse ya es suficiente. Ahora, cuando salieron, cuando Jesús les envió, el tiempo estaba bien, no había ningún problema, pero de repente se levantó esta tormenta y creó una situación de locos. Estaban en medio de una tormenta inesperada. Y nosotros también, ¿verdad? De repente te levantas y de la nada sale una pandemia, una pandemia. La economía empieza a quebrar, la gente empieza a perder los trabajos, no hay dinero en casa, otros están en el hospital, otros están encerrados en casa. Esto es una tormenta, hay gente con ansiedad, con depresión, y estas tormentas interrumpen nuestra vida. Pero quiero que notes algo que es interesante. Y es que estos hombres están en una tormenta mientras están haciendo la voluntad de Dios. Mientras están en la voluntad de Dios. ¿Me has escuchado bien? Están en obediencia a Jesús, haciendo lo que Jesús les ha dicho que hagan. Están en la voluntad de Jesús, en la voluntad de Dios, y al mismo tiempo están en la tormenta. Y es que, contrario a lo que mucha gente piensa, estar en la voluntad de Dios no quiere decir que no vas a atravesar por ninguna tormenta. Así que si alguna vez te has preguntado, bueno, ¿por qué me sucede esto con lo que amo a Dios, con lo que sirvo a Dios, con lo que hago yo por Dios? ¿Por qué me sucede todo esto? Pues bienvenido a ser parte del alumnado de Dios. Estar en la voluntad de Dios y al mismo tiempo en medio de una tormenta es posible porque ambas cosas suceden simultáneamente. Ahora, recuerda esto. Jesús se había ido a la montaña, no estaba con ellos en el bote. Se había ido para despedir a la gente y luego irse a la montaña a orar. A veces, cuando estamos en medio de la tormenta, mi amigo, dará la impresión de que Jesús no está ahí, de que no le sentirás, de que oras, pero parece que el cielo está cerrado y no hay respuestas por ningún lado. Te sientes desorientado y a lo mejor incluso hundido hasta a punto de ahogarte. El Maestro te está examinando. Y en ese momento vienen las preguntas y dices, bueno, ¿dónde está Dios? Bueno, ¿dónde está Dios en momentos como estos? ¿Por qué no me respondes, oh Dios? Tengo miedo, estoy lleno de temor, no sé lo que va a suceder, tengo incertidumbre. ¿Dónde estás? Ahora, en esta historia quiero que sepas esto. Están sucediendo 3 tormentas al mismo tiempo. Hay una tormenta que es la externa, la tormenta física que está sucediendo tiene que ver con el viento y las olas. Hay una tormenta que es emocional. Ellos no saben qué hacer y tienen temor. Y hay una tormenta que es espiritual, donde levanta preguntas que son del tipo, ¿dónde está Dios cuando le necesito? ¿Has estado ahí alguna vez? Seguramente sí. ¿Has estado en medio de la crisis? Seguramente sí. ¿Y te has sentido alguna vez solo y como que Dios no escucha? Seguramente sí. A lo mejor, no es que hayas estado, a lo mejor estás ahí hoy. Quiero decirte que Dios te ama y Dios no te ha abandonado. Ahora mira esto porque quiero que notes 2 cosas importantes de esta historia y que no quiero que las pierdas porque son básicas para aprender mucho de esta historia. Marcos nos cuenta la misma historia. Él nos dice algo que es interesante. ¿Okay? La primera cosa que debemos aprender. Dice Marcos en el capítulo 6, verso 48, que en la madrugada, o sea, cuando Jesús está en la montaña orando, Jesús está en la montaña y él vio que los discípulos, escucha bien, la montaña está en alto y el mar o el lago se ve abajo. Lo que quiere decir que mientras ellos se dirigían en la barca hacia la tormenta y durante la tormenta, Jesús les vio. Y Jesús tenía sus ojos puestos sobre sus discípulos todo el tiempo. Él sabía hacia dónde se dirigían, sin embargo, no detuvo la tormenta. Pero tenía sus ojos sobre ellos todo el tiempo.
Recuerda, porque te está examinando. Quiero animarte, quiero hoy de verdad animarte en tu situación, mi amigo, mi amiga, porque solo el hecho de que Dios te deje entrar en la tormenta no quiere decir que Jesús no la ve o que ha perdido el control o que está lejos o está ausente. Aunque no la pare la tormenta, no importa de dónde venga, si es culpa tuya, si es otra situación que la ha creado, si es una pandemia, da igual. La realidad es que Jesús tiene sus ojos sobre ti todo el tiempo. No solo había estado mirando a sus discípulos durante este momento, sino que Él sabía cuándo también tenía que intervenir. El texto dice lo siguiente: en la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Jesús pudo enseñarles algo de sí mismo que de otro modo jamás hubieran aprendido. No solo tengo mis ojos sobre vosotros, sino que me estoy esforzando para que me veáis de un modo como nunca me habéis visto. Estoy aquí con vosotros, en la tormenta y en el momento del peligro, yo he estado aquí con vosotros. Es curioso, porque Jesús podía haber calmado la tormenta en cualquier momento, incluso desde la montaña podía haberla calmado, pero decidió no hacerlo. Ahora ellos nunca hubieran aprendido quién era Jesús y la calidad del Dios al que servían si no se hubieran enfrentado a unas circunstancias tan adversas como la tormenta. Y amigo, esto es cierto, tú no puedes conocer a un Dios que provee si nunca tienes necesidad. No puedes conocer al Dios que sana si nunca has estado enfermo. No puedes conocer al Dios que cuida a su gente o les libra del peligro si nunca has estado en peligro. Conoces a Dios por la práctica, no la teoría. Los discípulos conocieron un aspecto de Jesús en esta tormenta que no podían haber conocido de otro modo. Y quiero que sepas, amigo, que sus ojos están puestos sobre ti, que Él conoce tu nombre, conoce cuántos pelos tienes en la cabeza, conoce todo acerca de tu vida y conoce la tormenta en la que estás o por la que estás a punto de pasar, pero sus ojos están sobre ti. Y la segunda cosa que quiero que notes, que es muy interesante y estoy convencido que seguramente la has perdido. Al principio de esta narrativa, Jesús le dijo algo a sus discípulos. Le dijo lo siguiente: enseguida Jesús les hizo entrar a los discípulos en la barca, que se subieran a la barca y que se adelantaran al otro lado mientras Él despedía a la multitud. ¿Que se adelantaran a qué? ¿Que se adelantaran a quién? La inferencia que el escritor está haciendo aquí es que Jesús básicamente había quedado con ellos al otro lado. Id vosotros primero y yo llegaré más tarde. Nos vemos allí. En otras palabras, vamos a ir al otro lado. Vosotros primero y yo llego después. Esto quiere decir que Jesús les había dado su palabra de que los vería al otro lado. Pero ahora hay una tormenta. El examen está claro. ¿Vas a creer tus problemas o creerás mi palabra? ¿Vas a creer que nos vamos a ver al otro lado o vas a creer que de verdad vas a perecer en esta tormenta? Y para ti, para mí es exactamente lo mismo. ¿Vas a creer lo que Jesús ha dicho o vas a creer lo que la situación te dicta? ¿Vas a creer que Dios es tu proveedor o vas a creer que te va a dejar tirado? ¿Vas a creer que está ahí por ti o vas a creer que te ha abandonado? Y amigos, podéis ver la tormenta y no podemos negar la realidad de la tormenta, la economía, el paro, la falta de trabajo. No podemos negar la realidad. El problema existe, pero ¿a quién vamos a creer? Así que, en medio de cualquier situación que estés viviendo, Jesús quiere saber, ¿tu fe es una fe de domingo? ¿Es una fe de canción que dura solamente el domingo? ¿O es una fe que te llevas durante la semana y dura desde el lunes hasta el domingo? Somos alumnos de la fe. Dios nos prueba, Dios nos examina y Él permite tormentas y nos permite entrar en tormentas de la vida que son difíciles, pero lo hace para desarrollar nuestra fe y para llevarnos al siguiente nivel espiritual. Necesitamos al final del día la tormenta. Y en medio de estas restricciones, ¿estás creciendo o estás dejando que el temor te domine? Este es el momento de tener una fe, pero una fe bíblica. Si Dios dice que nos verá al otro lado, nos verá al otro lado. Da igual si está en el bote, si no está, si duerme en el bote, si no está, si está en la montaña orando, sus ojos siguen puestos sobre ti. A veces no podemos evitar la tormenta, ni tampoco podemos evitar a veces el miedo que nos venga, pero sí podemos decidir que nuestro miedo esté por debajo
de nuestra confianza y de nuestra fe. El texto dice también, en el verso 32, que cuando Jesús subió a la barca, una vez llegó allí, el viento se calmó y los que estaban en la barca se quedaron asombrados y comenzaron a adorar a Jesús diciendo verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Ahora tenían ese conocimiento a través de la tormenta. Y todos estamos en momentos, en tormentas más fuertes, tormentas más suaves, pero siempre estamos en tormentas y Dios revela quién es, Jesús revela quién es en medio de estas tormentas, que es un Dios grande, poderoso y fuerte y que se preocupa y quiere estar con nosotros y está con nosotros. Así que déjame preguntarte una cosa. Si la tormenta por la que estás pasando es tu examen, ¿estás aprobando o vas a tener que repetir curso? Quiero animaros de lo más profundo del corazón a confiar en Dios como iglesia, como individuos, como familia. Él es más grande que cualquier situación y si ha prometido estar con nosotros y llevarnos a cierto sitio, Él va a cumplir su palabra y su palabra es más poderosa que cualquier otra cosa. Así que confía en Él y estarás seguro. Permíteme hacer una oración. Señor Jesús, muchos estamos ahora en una tormenta, otros acabamos de salir, otros estamos entrando. Pero nos da mucha esperanza el saber que tú estás con nosotros. Y aunque no te sintamos a veces, aunque no tengamos respuestas inmediatas a nuestras preguntas, nos encanta saber que tus ojos están puestos sobre nosotros y que no importa el tamaño de la situación y la tormenta y el problema, tú has prometido llevarnos al otro lado, Señor, y sabemos que así será. Ayúdanos a confiar en ti y que esa confianza esté por encima de nuestros miedos y nos ayude a vivir una vida mejor y más llena de paz en el corazón. Y pido esto para cada uno de los que nos escuchan hoy, Señor, que puedan experimentar tu paz en medio de la tormenta. Amén.